Vamos a ver. Híjole, a ver. Híjole, no me aparece. Uy, uy, uy. Tasa de interés a cero o negativa. Y está trabajando con gasto público deficitario para incrementar demanda y así contrarrestar los problemas que enfrenta. Sin embargo, ello ha sido insuficiente para retomar el crecimiento, ¿no? La única economía que va a crecer este año es la economía de China. Eh, Entonces, inicialmente, el freno en la producción de vino del desabasto de insumos originados por que la pandemia, decíamos, se presenta inicialmente en China. China es el primero o segundo abastecedor de insumos a nivel mundial. Entonces, al parar su producción, China dejó de abastecer de insumos al resto del mundo y por lo tanto tuvieron que parar sus procesos productivos. Y aparejado, después que se disemina la pandemia, pues lógico, todos tienen que cerrar para protegerse frente al contagio. Entonces, esta situación va a llevar a varios países, o sea, la crisis que se ha configurado pasa a replantear el proceso de globalización en el cual estamos, en el sentido de que el proceso de globalización había trasladado insumos, cadenas productivas a nivel mundial en la perspectiva de abaratar costos para mejorar competitividad. Y la cuestión es con la pandemia que se ha presentado este año, fines del año pasado y este año, pues lógico, pasa a comprometer, a cuestionar estas cadenas productivas de valor, en el sentido de que varios países van a optar por asegurar internamente el abasto de insumos y tratar también de disminuir su dependencia externa. Y también van a instrumentar políticas proteccionistas de favorecer la producción nacional para disminuir el déficit de comercio exterior y sobre todo encarar el problema de desempleo que enfrentan. Siempre las políticas, el contexto de crisis siempre deriva en políticas proteccionistas para repito, proteger la planta productiva y generar condiciones de crecimiento. Entonces, la crisis dejará de lado la estrategia de crecimiento hacia afuera, porque ahorita, o sea, hay una contracción de la economía mundial, una contracción del comercio mundial. Entonces, de hecho, ya el comercio mundial venía disminuyendo su dinamismo, había crecido en tasas alrededor del 10% hasta el 2008, y a raíz de la crisis del 2008-2009, del 2010 al 2018, el crecimiento mundial venía creciendo del 5%. Y en este año pues, ha tenido una fuerte caída y va a ser difícil o va a llevar, mejor dicho, años que se vuelva a recuperar la economía mundial y el comercio mundial. Entonces, por lo tanto, pasa a cuestionar el seguir apostando el crecimiento hacia afuera, tomando en cuenta de que no se vislumbran expectativas de crecimiento de la economía mundial y del comercio mundial. Yo había hecho, de hecho no había visto el datal, o sea, se venía creciendo al 16% promedio anual el comercio del 2003 al 2008 y pasó a crecer al 5% del 2010 al 2019. Entonces, la cuestión es de que la pandemia se presenta en el país cuando nosotros ya no crecíamos, ya estamos en contexto de recesión, el año pasado no se creció, se cayó. Y además no tenemos política económica para hacer frente a la crisis. O sea, el gobierno sigue con la política de austeridad fiscal, sigue la alta tasa de interés y en consecuencia hemos caído en un círculo vicioso porque el gobierno va a gastar menos para lograr la austeridad fiscal y disminuir la deuda, contrae la actividad económica y ello sigue disminuyendo la recaudación, sigue el déficit fiscal y sigue creciendo el monto de la deuda. Entonces, vemos que el gobierno dice que no tiene margen de libertad que tienen los países desarrollados, ¿no? Es decir, en el sentido de que no quieren reducir la tasa de interés porque pues, el capital se va. Hay que tomar en cuenta que la economía mexicana depende de la entrada de capitales y de ahí por qué mantiene ese diferencial de tasa de interés interna y externa, ¿no? Mientras el resto del mundo está en cero o negativa, México, bueno, la tiene actualmente 4.25 la tasa de interés de referencia, justo para que sigan entrando capitales y no se vayan.
para así mantener la estabilidad del tipo de cambio, financiar el déficit de cuenta corriente. Entonces, de ahí que dice, no tiene los márgenes de libertad para bajar la tasa de interés, repito, porque el capital se iría, ¿no? Y tampoco no tiene márgenes de libertad para trabajar con gasto deficitario, porque dentro del enfoque convencional te dicen que el gobierno al incrementar el gasto deficitario va a generar inflación, y eso se traduce en devaluación, y eso ahuyenta la entrada de capitales. Entonces, de ahí que el gobierno no tiene márgenes de política económica para contrarrestar la crisis. Y la bronca, el problema es que al seguir con austeridad fiscal, ahonda la crisis, ¿no? Y decíamos, contrae la actividad económica, contrae la recaudación, sigue el déficit fiscal y sigue creciendo la deuda, tal como los mismos datos lo evidencian. Entonces, tenemos también un banco central que es disfuncional al crecimiento, ¿no? Decíamos por las altas tasas de interés con las cuales trabaja, ¿no? Y aparte, el Banco Central, el Banco de México, no está comprando deuda directa del gobierno, como lo están haciendo otros países. En contexto de crisis, en contexto de guerras, los bancos centrales compran deuda directa de los gobiernos al 0%. Inglaterra, decíamos, lo está haciendo al 0,1% para que el gobierno gaste lo que quiera, lo necesario para salir de la crisis. Y en cambio, acá no está aconteciendo esa situación. Es decir, perfectamente el gobierno podría trabajar con gasto público deficitario en favor del crecimiento, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque se pone cárceles mentales. ¿Para qué? Para seguir manteniendo estable el tipo de cambio. Entonces, no obstante que desde el 95 se decidió trabajar con tipo de cambio flexible, el mismo Banco de México y Hacienda hacen todo lo posible para que no haya flexibilidad del tipo de cambio, para que no haya devaluación. Entonces, qué sé yo, en abril pasado el Banco de México inyectó liquidez por 750,000 millones de pesos a la banca, supuestamente para que otorgar créditos, pero vemos los datos y no ha habido incremento de disponibilidad crediticia en lo que va de este año. ¿Por qué? Porque la banca se ha vuelto muy cuidadosa. Es decir, si no ve expectativas de reembolso del crédito, pues no lo otorga, ¿no? Y lógico, en este contexto de contracción económica, pues lógico, ¿no? Donde la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso nacional, se acentúa el problema de insolvencia, de cartera vencida, y por lo tanto menos pasa a prestar la banca. Entonces, tan disfuncional es la actuación del Banco Central como de Hacienda, repito, porque insiste en la austeridad fiscal. O sea, por lo tanto, no hay política, decíamos, para apoyar a las empresas, para que mantengan la planta productiva y el empleo, porque el problema es que o sea, de hecho, el INEGI dio los datos de que en el segundo trimestre la inversión fija bruta anualizada cayó un 30%. Y si eso le sumamos el quiebre de empresas, pues está habiendo una caída de la capacidad productiva, y eso te pasa a disminuir el crecimiento potencial de la economía. Entonces, por lo tanto, menos viabilidad tiene la economía de crear condiciones de empleo, ni tiene viabilidad de incrementar salarios, ni mucho menos distribuir el ingreso. Es decir, cómo esta política está ahondando, nos está llevando al atraso. Entonces, tampoco, así como no hay apoyo a las empresas, tampoco hay apoyo a los desempleados, ni los que viven al día para que guarden cuarentena. No por nada sigue la pandemia. Es decir, las políticas sociales que el gobierno tiene, pues esas ya venían, ¿no? O sea, no se ha incrementado las políticas sociales para apoyar a los desempleados, para apoyar a los que viven al día y que tienen que guardar la cuarentena para frenar la pandemia, ¿no? Y el problema es que no tenemos perspectiva, decíamos, de crecimiento de exportaciones, ni hay perspectiva de incremento del precio internacional del petróleo. Entonces no hay motor externo de crecimiento, ¿no? Ni tampoco hay viabilidad de que vengan más entrada de capitales en un contexto de crisis y donde la entrada de capitales en inversión extranjera directa venía a empresas para incrementar exportaciones, pero ante la situación de contracción económica, pues lógico, no viene ni para crecer para afuera ni para crecer hacia adentro, dada la problemática que enfrentamos. Entonces, como la economía está en una situación eh, o sea, ante la caída de exportaciones, repito, se afectan
la dinámica de crecimiento de la economía. El sector privado, en vez de disminuir sus ingresos, pasa a tener déficit, y si eso le sumamos que el gobierno se trabaja con austeridad fiscal o superávit primario, ahí está más la ecuación, o sea, más empeora la problemática, ¿no? Entonces, todo esto, al no generar la economía expectativas de crecimiento, pues menos, decíamos, hay entrada de capitales, lo cual te presiona sobre el tipo de cambio, y no por nada el Banco de México no baja la tasa de interés a cero como el resto de las economías. Chile la tiene a 0.5, ¿no? Y aquí, repito, está en 4.25. Entonces, también, ¿no? Hay quienes dicen que hay que recurrir a la deuda externa. Y no, un país que no genera divisas, que somos deficitarios, pues no tenemos, o sea, no tenemos condiciones de pago si te endeudas en dólares. Y aparte no hay cooperación internacional, ni para combatir la pandemia, ni para evitar la mayor contracción económica. O sea, cada quien, o sea, ahí está la política de Estados Unidos, de America First, ¿no? Evidenciando que ellos están preocupados por su país y ya no por el resto del mundo. Entonces, toda esta situación de caída de exportaciones, caída de entrada de capitales, pues lógico, va a aumentar la incapacidad de pago de la deuda externa. Y de ahí, repito, el por qué el Banco de México no te baja la tasa de interés para seguir trayendo capitales, y así con la entrada de capitales financieros encarar el pago del servicio de la deuda externa. ¿A costa de qué? De no tener política económica para el crecimiento. Entonces, y esta problemática no solamente es nacional, sino se presenta en muchos países, yo diría en todos los países en desarrollo, ¿no? Que no por nada el G7, el mismo Fondo Monetario Internacional, o el G20, ¿no? Llegaron a un acuerdo de permitir a los países africanos y a los más pobres que trasladan el pago de su deuda hasta el próximo año, como si el próximo año fueran a estar mejor, ¿no? Pero esta problemática de incapacidad de pago está presente en todas las economías en desarrollo. Entonces, estas van a requerir financiamiento o apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y la cuestión es que las instituciones financieras serán incapaces de rescatar a los países insolventes, ¿no? Lo cual va a desestabilizar más a los mercados financieros en los próximos meses, ¿no? Entonces, mientras no se supere la pandemia, no se podrá retomar el crecimiento económico, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Como en Inglaterra, en España, en varios países están, o sea, hay el segundo brote, ¿no? de la pandemia, y que lo están obligando de nuevo a cerrar negocios. Entonces no se podrá reabrir la actividad económica en forma permanente mientras no se erradique la pandemia. Y la cuestión de la vacuna, pues todavía le resta, ¿no? Llevará meses, ¿no? Que se pueda, sí, porque que se pueda constatar y que se pueda distribuir, adquirir, etcétera. Y hay que ver también la efectividad misma de la vacuna, ¿no? Entonces, esto pues, lo lleva a que seguirán los bajos niveles de ingreso de las empresas, seguirá el desempleo, y por lo tanto la reducción de inversión y consumo, y los bajos niveles de crecimiento económico. O sea, lo que estamos viendo ahora con los cambios de los semáforos, que ya están abriendo muchos negocios, pues sí, o sea, ayer el INEGI dice que se han recuperado no sé qué porcentaje de desempleo, pero sigue todavía bastantes millones de desempleados, ¿no? O sea, se habían generado 12 millones de desempleos en el mes de abril, y han dicho que se han recuperado 8 millones en los últimos meses. Pero está en el mes de agosto, septiembre, algo así. Pero la cuestión es de que el momento en el cual han cerrado muchas empresas que ya no van a volver a abrir, pues lógico, eso pasa a reflejar que no va a haber capacidad de seguir absorbiendo, estar generando mayor empleo, ¿no?
y luego menos en el momento en el cual el gobierno insiste en austeridad fiscal, de no apoyo a menor incremento de demanda y de no apoyar a las empresas. Entonces, seguirá esta destrucción de planta productiva y no se volverá a recuperar ni la planta productiva que teníamos antes de la crisis, ni el empleo que se tenía antes de la crisis. Entonces, vemos que una cosa que el gobierno no ha entendido es que las crisis siempre se superan con mayor participación del Estado en la economía. Ahí está la crisis del 29-33, donde Roosevelt dejó de lado el patrón oro para tener el control de la moneda, poderse financiar con ella y crear condiciones de empleo, porque la gente estaba en las calles o delinquiendo o protestando. Y fue la eutanasia del sector financiero, pasó a controlarlo totalmente y subordinarlo a las necesidades de crecimiento. Igual, pues, ¿qué pasó en la crisis de 2008-2009? Pues fue incremento del gasto público deficitario, tasa de interés cero, lo que permitió retomar soluciones de crecimiento a partir del 2010. Y en la crisis actual, de nuevo, los gobiernos están trabajando con mayor gasto deficitario del que se generó en la crisis 2008-2009, y Estados Unidos está llegando a los déficits fiscales que se tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tuvo un déficit fiscal de 25% del Producto Interno Bruto y ya trae alrededor del 20%. Entonces, y la cuestión es de que desde mi perspectiva no se va a retomar las condiciones de crecimiento solamente incrementando el gasto público y bajando la tasa de interés como están haciendo, porque mi planteamiento es que, que la crisis actual pasa a cuestionar el propio proceso de globalización, el propio proceso de libre movilidad de mercancías y capitales y toda esta cuestión de las cadenas de valor, donde las empresas transnacionales han sido las favorecidas y los países han sido perjudicados, porque eso ha generado desindustrialización a nivel mundial. Es decir, la industria se fue a China, se fue a Asia, pero hay procesos de desindustrialización en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Y entonces, repito, mientras siga las políticas económicas que han configurado estas crisis, pues no va a haber viabilidad de retomar las condiciones de crecimiento que se tenían antes. Entonces, de ahí la importancia que el Estado tiene para atender la crisis de pandemia y la crisis ecológica y la económica, ¿no? Dado que el sector privado no tiene condiciones para ello. Y no es un interés, o sea, el interés del sector privado es la ganancia. O sea, no es lo ecológico, no es la cuestión de la salud, y lo económico no lo resuelve el sector privado por sí solo, como piensa el señor Alfonso Romo, ¿no? Y los economistas neoliberales. Entonces, vemos que, bueno, esto también ya lo discutimos en el artículo la semana pasada, que el gobierno plantea la cuestión esta del equilibrio de las finanzas públicas. Las finanzas públicas no tienen por qué estar equilibradas. Es la economía en su conjunto la que tiene que estar equilibrada. Y si el sector externo está en desequilibrio, tiene déficit de comercio exterior, y si las finanzas del sector privado están desequilibradas, porque han disminuido su dinámica de acumulación, las finanzas públicas tienen que estar con déficit, gastar más allá de lo que recaudan, encaminado aquí a sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior, para generar efectos multiplicadores internos en favor de la dinámica de acumulación del sector privado, y así crear condiciones de crecimiento. Es decir, las finanzas públicas tienen que actuar en función de cómo está la situación del sector privado y del sector externo, cosa que no lo está haciendo. Entonces, el gobierno debe trabajar con gasto público deficitario para contrarrestar la caída de exportaciones, de consumo y la inversión del sector privado, cosa, repito, que no pasa por las decisiones o las mentes, o por las mentes de los que toman decisiones en este país. Entonces, el problema es que el gobierno teme a la deuda, ¿no? Y aquí hay que diferenciar entre la deuda externa y la deuda interna. O sea, el gobierno no debe endeudarse en dólares, por nosotros no emitimos dólares, ¿no? Tenemos déficit de comercio exterior y no tenemos condiciones de capacidad de pago de la deuda externa. Pero no hay problema de recurrir a la deuda interna, porque la deuda interna está en pesos y el gobierno, repito, tiene el control de los pesos. Entonces el gobierno puede gastar lo que quiera en su moneda, en todo aquello que se produzca y se venda en su moneda.
y no tendría problema si cae si aumenta la deuda interna en pagarla, se la va refinanciando porque está en su moneda. El problema es la tasa de interés, que tiene que ser, repito, en niveles cercanos a cero, para que no te presiones sobre las finanzas públicas. La tasa de interés siempre debe estar por debajo del crecimiento del ingreso nacional y por debajo de la recaudación, justo para poderla estar pagando. Y el gobierno, a trabajar con gasto deficitario, repito, te va a incrementar demanda, te va a incrementar la actividad económica, te va a incrementar el ingreso de las empresas e individuos y eso lo va a llevar a recaudar más. Y con la mayor recaudación, pues va a pagar la deuda y reducirla, ¿no? Porque jamás se puede pagar una deuda en contexto de contracción económica. En contexto de contracción económica, ni las empresas, ni las familias, ni el gobierno pueden pagar ni disminuir la deuda. Solamente se puede pagar la deuda en contexto de crecimiento económico. Y de ahí, repito, la importancia de que el gobierno incremente el gasto público deficitario. Y, repito, ahí está lo que decíamos, que cómo el Banco de México debe bajar la tasa de interés a niveles cercanos a cero. Y el Banco de México debe comprar deuda pública en forma directa al gobierno, para que el gobierno incremente su capacidad de gasto e inversión para crear condiciones de empleo, para apoyar las empresas, para evitar mayor quiebre y cierre de empresas. Y sobre todo, repito, en la perspectiva de sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior. Es decir, es importante que el gasto se canalice en favor de la esfera productiva. Y, repito, actualmente la economía mexicana tiene alto nivel de capacidad ociosa ante la caída de exportaciones, ante la caída del consumo y la inversión del sector privado, y por lo tanto el gobierno, el incremento del gasto deficitario no te va a generar inflación. ¿Por qué? Porque habría capacidad de respuesta de la esfera productiva para satisfacer esa mayor demanda y evitar así presiones inflacionarias y sobreimportaciones. Bueno, ya dijimos la cuestión esta que el gobierno debe cubrir parte de los salarios de los trabajadores para evitar cierre de empresas y solo el gobierno puede garantizar el empleo directo a los desempleados, ¿no? Porque también, es decir, el gobierno dice no, dice que el sector privado se encargue de la economía. No, no. El mercado por sí solo es incapaz de crear condiciones de empleo, de pleno empleo. Una empresa te va a generar empleo si le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación. Pero para asegurar empleo para todos, eso le compete al gobierno, ¿no? Donde debe garantizar empleo sin fines de lucro. Seguimos y terminó. Ahí se acabó. Bueno. Bueno, comentarios, jóvenes, preguntas, ¿leyeron el artículo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita con la mención de la situación de la deuda externa, que no es una opción viable y todo eso, recordé un poco el artículo de Norma Samaniego de la semana pasada y bueno, una de las medidas que ella proponía considerar para afrontar la crisis económica que está causando la pandemia aquí en México era evaluar la posibilidad de recursos externos de financieras internacionales, pero ahora con lo de que no es viable adquirir una deuda externa, entonces no sé cómo podríamos evaluar esa posibilidad si ahora sabemos que no es opción la deuda externa. Mira, la cuestión es de que los organismos financieros internacionales te otorgan créditos condicionados. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? ¿Qué pasó en la crisis del 82? México renegoció la deuda externa en el sentido de postergar pagos y algunas quitas del monto de la deuda. ¿A cambio de qué? De que procediera a políticas de austeridad fiscal, a que el Estado vendiera empresas, en la perspectiva de disminuir el tamaño de participación del Estado en la actividad económica. Se comprometió a abrir la economía. Entramos en el 86 al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, al GATT, y luego se cae de nuevo en la renovación de la deuda en el 88, con Salinas de Gortari.
Y, bueno, ustedes no habían nacido, pero Salinas de Gortari, después de la negociación, dijo que en una proclama nacional que la gente en sus casas debería pararse y cantar el himno nacional por los grandes logros alcanzados en la renegociación de la deuda. Pero resulta que en la renegociación de la deuda del 88 se procedió a abrir en la cuenta de capitales, de la balanza de pagos, para permitir la libre movilidad de capitales. Y para ello se había procedido en el diciembre del 87 a la política el pacto de estabilidad, donde se ancló el peso al dólar para mantener estable la moneda, que es necesaria para permitir la libre movilidad de capital, o si no el capital te especula en contra de la moneda. Y también se procedió a la venta de la banca, se procedió a la venta de Teléfonos de México, de todas las empresas públicas que quedaban, ¿no? Entonces, siempre, repito, para ser bien visto por capital financiero internacional, ya sea en la renovación de la deuda o para que te otorguen más créditos, tienes que dar cosas a cambio, ¿no? O sea, ellos son los que ponen las reglas del juego a su favor, ¿no? Y después viene la cuestión también de los afores, donde antes era el gobierno el que manejaba los fondos de pensión, y dijo, no, ¿sabes qué? Pásaselos al sector financiero. Y tenemos un sector financiero internacionalizado, ¿no? En donde el 80% es banca externa en el país. Entonces, ¿cómo se ha actuado a su favor? Entonces, repito, el problema es que esta concepción de la teoría moderna del dinero en la cual yo me ubico, que coloca la importancia de que el gobierno controle su moneda para financiarse con ella, no está presente en la gran mayoría de los economistas del país. De ahí que te dicen, no, pues el gobierno debe una reforma tributaria para tener mayores recursos para financiarse o recurrir a la deuda externa, aprovechando la baja tasa de interés internacional. Pero la cuestión es, de nuevo, ¿no? Para pagar una deuda externa tienes que tener superávit de comercio exterior. Y nosotros somos deficitarios. Tenemos un déficit de cuenta corriente. Y la cuestión de los impuestos tampoco. O sea, no puedes incrementar impuestos en un contexto de contracción económica. Y aparte, el gobierno termina recaudando lo que gasta. Si el gobierno gasta poco, frena la actividad económica y termina recaudando poco, ¿no? Entonces, tú no puedes fomentar, repito, una reforma tributaria en un contexto de crecimiento económico. Tú tienes que gastar. Y para gastar tienes que tener control de la moneda. Y gastar en aquello que se produzca internamente a fin de no gastar para importaciones, porque después te va a llevar un déficit de comercio exterior y cómo lo vas a financiar. Ok, profe. Entonces, ¿usted no estaría de acuerdo con esa propuesta de norma? En Y absoluto. más bien sería, sí, a lo mejor la deuda, pero mientras no sea en monedas externas, nada más Es en pesos mismo, mexicanos. un gobierno como te digo, dentro de la teoría moderna del dinero, donde yo me ubico, y repito, y los invito ahí al curso que doy los lunes a las 12, se señala que un gobierno soberano controla la moneda no necesita impuestos ni deuda para financiarse. La deuda y los impuestos es para regular la liquidez de la economía. Es decir, si de repente el gobierno gastó mucho, hay mucha liquidez, bueno, te emite deuda, ¿para qué? Para sacar liquidez de la economía y evitar así presiones inflacionarias o presiones sobre el sector externo. Eh, y si acaso, repito, bueno, y esa deuda que emite el gobierno para regular la liquidez, repito, finalmente la paga en contexto de crecimiento económico, donde le va a permitir una recaudación mayor que la tasa de interés que la deuda emitió, y finalmente termina reduciendo ese monto de deuda, ¿no? Entonces la cuestión es, repito, la tasa de interés, que tiene que, actualmente tiene que bajar a niveles de cero, ¿no? De acuerdo, profe, gracias. Okay. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Sí? Como bueno, usted comentó y también se plantea en el artículo en la sección de política de inyección de inyección de liquidez del Banco Central, nos comenta que bueno, que el 21 de abril de este año, Banxico inyectó 750.000 millones de pesos para dar liquidez al sistema financiero. Y que
pues parte de esa cantidad fue para adquirir deuda. Y después nos comenta que lo más probable es que esos bonos corporativos que adquirió Banxico se conviertan en cartera vencida. Eso en especial, ¿qué implica? ¿Cuál sería como las consecuencias de, pues, de eso? Sí, sí. La cuestión es, efectivamente, de esos 750 mil millones de pesos que inyectó, o sea, adquirió deuda de corporaciones y también adquirió deuda pública. Eh, entonces, les compró a la banca deuda pública y les dio, o sea, creo que le compró a 10 años y les vendió deuda a 3 años. Eh, y también compró, repito, o sea, hizo suyas la deuda de corporaciones y para darle liquidez a la banca para que sigan prestando, ¿no? Entonces, entonces surge la pregunta, ¿no? ¿La deuda que el Banco Central tiene de esas corporaciones se la van a pagar en el contexto de crisis que estamos enfrentando? Pues no, o sea, va a caer en cartera vencida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? O sea, lo que tendría que hacer es, bueno, si no pagan, embargar, así como hace la banca comercial. Si un deudor no paga, la banca comercial lo embarga, ¿no? Entonces, aquí habría que ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que el Banco Central va a hacer con esa deuda corporativa que adquirió? De no sé qué va a pasar si no es reembolsable, ¿no? Si no es pagada, ¿no? Ok, Y ahora, gracias por... la cuestión es, comúnmente el Banco Central lo pone dentro de sus pérdidas, ¿no? Si no pagan, ¿no? Pero pues no, se debe de llamar a cuentas, ¿no? Claro, y perdón, tengo otra pregunta. Este, ¿qué tan posible o viable eh, se vería, pues, priorizar los objetivos o lo que se recomienda que haga el gobierno? Porque, pues, igual nos comenta que el Estado tiene que atender, pues, tanto la pandemia como la crisis ecológica y la económica y la cuestión del sector privado, etcétera. No sería viable priorizar las crisis que está enfrentando el gobierno o tendría que ser de manera paralela? Mira, la cuestión es de que lo ecológico siempre ha sido postergado, ¿no? O sea, bueno, de hecho, no solo de lo ecológico, sino desde los 80s, los objetivos de crecimiento y empleo pasaron a ser relegados. Y dentro de la misma teoría económica pasó a priorizarse la baja inflación, la estabilidad del tipo de cambio, la apertura comercial, o sea, todas las políticas neoliberales, diciendo que esto nos iba a llevar al crecimiento y el empleo, y diciendo que no ha habido crecimiento ni empleo alguno, ¿no? Entonces, la cuestión es de que el sector hegemónico es el que te traza la política económica a seguir a su favor y los objetivos, sí, o sea, ¿por qué el gobierno dice, austeridad fiscal, baja inflación? Espérate, vato, ¿no? Si el gobierno está creciendo, si tenemos alta tasa de desempleo, pone el objetivo de crecimiento y pleno empleo dentro de sus objetivos de política económica, y pues no. Evidenciando que, pues que responde a los intereses del sector financiero, que es el que se favorece de la estabilidad de la moneda controlada por el sector financiero. Ay, y lo logran a costa de que, pues de tener alta tasa de interés, de austeridad fiscal, que te frena el crecimiento, te contrae el crecimiento, te aumenta el desempleo, ¿no? Entonces, los costos de la estabilidad de la moneda es el desempleo, el menor crecimiento, la creciente desigualdad del ingreso, el proceso de estabilización de la economía, etcétera. Entonces, y esto son decisiones políticas, ¿sí? Y la política se determina a partir de correlación de fuerzas. Si la política sigue siendo en favor del sector financiero, evidencia el gran poder económico político que tiene el sector financiero, de obligar a congresos y a gobiernos a que suelten políticas económicas a su favor. Es decir, ¿dónde está la fuerza política del sector productivo para demandar política industrial, política agrícola? ¿Dónde está la fuerza política de los trabajadores, de los desempleados para demandar políticas de empleo, políticas de incremento salarial? ¿No? Es el problema. Entonces, hubo una votación en julio del 2018
donde uno esperaba una situación diferente, aunque yo, lógico, yo sabía que no iba a haber una situación diferente, ¿no? Conociendo a López Obrador desde hace décadas, ¿no? Y vemos que seguimos con más de lo mismo. La semana pasada tuve una conferencia donde había también economistas de Brasil, de Colombia, ¿no? Y después de que me escucharon, el economista de Colombia me dice, oye, estaba escuchando todo tu análisis, todo tu eh, análisis de la política económica del gobierno de izquierda de México y es idéntica a la del gobierno de derecha que nosotros tenemos en Colombia, ¿no? Le dije, pues sí, le dije, el gobierno, dije, es más, el presidente no se dice de izquierda, el presidente no es de izquierda, nunca se ha dicho de izquierda, ¿no? Y mucho menos equipo, ¿no? Porque son puros economistas neoclásicos. Eh, y la cuestión es esa, ¿no? O sea, en el caso nuestro, el discurso del presidente ha sido que el combate a la corrupción va a resolver los problemas. Pues no, los problemas no son, no son derivados de la corrupción, los problemas son derivados del modelo neoliberal predominante, el cual continúa, ¿no? Al cual es intocable por parte del presente gobierno. Y por más combate a la corrupción, los problemas siguen creciendo. ¿Por qué? Porque son derivados de la política económica que sigue tal cual, ¿no? Entonces, de ahí que para poner como objetivo de la política económica el pleno empleo, el crecimiento económico, tendría que haber fuerzas que se movilizasen y que lo demandaran, ¿no? No por nada, al final del artículo que sale el día de hoy publicado, me pronuncio por el cambio de gabinete económico, que no ha dado los resultados que se esperaban, ¿no? Ok, pero bueno, en este caso, digo, entiendo lo que usted menciona de que pues los demás problemas que ha estado enfrentando el gobierno bueno, se han presentado de incluso antes de la pandemia, pero justo la pandemia los ha incrementado, los ha hecho más grandes y justo esta problemática, más bien, la pandemia trajo consigo no solo la profundización de los problemas que ya estaban antes, sino nuevos problemas. Entonces, pues parece bastante prioritario como enfocarse solo en la pandemia. Usted mismo lo menciona en el artículo, que sin el resolvimiento de la pandemia, superar la pandemia, no va a haber crecimiento y no va a haber pues, manera de solucionar las cuestiones conjuntas. Entonces, parece o suena que pues sí habría que priorizar en vez de evitar la crisis de Perdón. la pandemia. Sí, sí, perdón, me ha pasado. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, uno de mis yernos, bueno, una hija mía y su marido son médicos. Él es médico del Hospital La Raza la semana pasada, como platicando con él, le dije, oye, que viene un incremento del presupuesto a la salud. Dijo, no, dijo, es mínimo con respecto a los requerimientos. Dice, faltan hospitales, no obstante que se han rescatado algunos hospitales, faltan hospitales, falta todo equipo médico, falta antibióticos, faltan medicamentos, o sea, justo como la misma política de austeridad fiscal te relegó al sector salud y el actual gobierno, por más que dice que ha venido incrementando el presupuesto de la salud, ha sido insuficiente respecto a los rezagos existentes. Y de nuevo, no se va a erradicar la pandemia si tú no incrementas el presupuesto en salud, si tú no incrementas el ingreso a los que viven al día para que guarden distancia, para que se protejan en sus casas, porque la pandemia, el contagio va a seguir, ¿no? Y repito, y tardará en venir la vacuna y en que todo el mundo tenga acceso a ella. Y hay que ver, repito, la efectividad misma de la vacuna. Entonces, y para ello, repito, el gobierno debe dejar de lado la austeridad fiscal y gastar lo que tenga que gastar para encarar estos retos de la pandemia, los retos de ingreso a los desempleados y la cuestión ecológica, repito, ha sido relegada, ¿no?
¿Por qué? Porque no les genera frutos a las empresas y los gobiernos, ellos siempre gastan en aquello que les genere votos, ¿no? En el corto plazo y no realizan inversiones que tengan frutos en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Los gobiernos están condicionando el apoyo a empresas en la cuestión de la economía verde. Los apoyos que están dando la industria automotriz europea es en la perspectiva de evitar, o sea, que avancen más en los autos eléctricos y no en los de combustión. Igual con respecto a los apoyos a las empresas, en la perspectiva de que vayan cambiando su sistema de energía, su sistema para cuidar el medio ambiente. Y aquí no hay, no hay ninguno, ¿no? Tipo de ayuda, ni económico, ni mucho menos, que incorpore la economía verde, ¿no? Claro, de acuerdo. Muchas gracias, profe. ¿De qué? Profe, Sí. bueno, entonces sabiendo, o bueno, en la lectura dice que los megaproyectos por la forma en la que se están financiando pues no sirven para reactivar la economía, y sabiendo también que Pemex está en quiebra y CFE también está en quiebra, y también por otro lado teniendo en cuenta los problemas ecológicos, entonces ¿a qué sectores en específico se tiene que ir la inversión pública en este momento? Mira, yo he escrito en esos artículos semanales desde hace tiempo, desde hace meses, de que el gobierno debería de frenar las obras en el Tren Maya, en el tren transísmico, en el aeropuerto de Santa Lucía, y también yo diría en Dos Bocas, ¿no? Porque ahorita la prioridad es el combate a la pandemia, la prioridad es evitar el quiebre de empresas, la prioridad es evitar mayor desempleo y que esos recursos deben ser canalizados a lo que dije anteriormente, ¿no? Al sector salud, a ingresos a los desempleados, a proteger empresas, porque tienes que evitar la quiebra de plata productiva, ¿no? O sea, repito, si traes una caída de la inversión de 30% en términos reales anual y le sumas la quiebra de empresas, pues eso está deteriorando la capacidad productiva, el crecimiento potencial. O sea, ¿para qué el Tren Maya? ¿No? Para el turismo, ¿no? El turismo está caído a nivel mundial y va a estar caído por N años, ¿no? El tren transísmico está en la perspectiva de que vengan empresas transnacionales para exportar. Pero si el mercado internacional está caído y va a estar caído por años, ¿no? Igual el aeropuerto, todos los aeropuertos están por debajo de su capacidad, por la misma caída, por el mismo problema de la pandemia, por el mismo problema de la contracción económica. Pues esas inversiones puedes postergar. Ahorita lo importante es, repito, evitar mayor quiebre de empresas, preservar la planta productiva, preservar la generación de empleo, generar ingreso a los que no lo tienen, ¿no? Y sobre todo, repito, para el combate frontal a la pandemia. Esas serían, desde mi perspectiva, las prioridades. Gracias, profe. Y entonces, o sea, ¿qué tanto tendría que ver, bueno, algunos he leído en algunos periódicos que tiene que ver el combate a la corrupción en la caída del PIB porque se redujo el gasto público, precisamente porque se revisaban contratos y todo eso? ¿Qué tanto tiene que ver eso? Sí, o sea, ¿sí es cierto? No, es que no entiendo la pregunta. Bueno, es que yo he leído en algunos medios que la caída de la economía del PIB que Sí. veníamos dando antes de la pandemia era consecuencia del combate a la corrupción, porque se revisaron algunos contratos de obras, se dejaron de destinar recursos a programas que igual estaban ahí chuecos, cosas así. ¿Qué tanto tiene que ver eso? ¿Sí tendría que ver algo así? Por una parte, pues sí, o sea, eso te ha frenado inversión, pero repito, la mayor explicación yo la pondría por las altas tasas de interés y por la contracción del gasto público, ¿no?
Y lógico, o sea, todo esto, también la misma actuación del gobierno, te crea un contexto de incertidumbre que lleva a muchos empresarios a postergar decisiones de inversión. O sea, dice, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya ves, esto que se anunció ayer en torno al proyecto de infraestructura que se va a anunciar el próximo lunes, parte de la cúpula empresarial nacional e internacional quiere invertir en Pemex y quieren invertir en la CFE. ¿Por qué? Porque son sectores rentables. Si tiene problemas financieros, Pemex es, bueno, por la caída internacional del precio del petróleo y por la gran deuda externa que tiene y también la deuda interna por cuestiones de las pensiones de los trabajadores. Pero que Pemex es rentable, es rentable. Que la CFE es rentable, pues no por nada, repito, la cúpula empresarial nacional e internacional quiere invertir en tales sectores. Entonces, yo adjudicaría más, repito, la contracción económica a la falta de respuesta de la política económica frente a la caída de exportaciones y del consumo o inversión privada, ¿no? Y, repito, pues aunado a este elemento de incertidumbre, donde el gobierno está fiscalizando, está revisando proyectos. Entonces, como todos están metidos, ¿no? De una u otra forma en prácticas ilegales, pues lógico, entonces se protegen, tan temerosos y postergan sus decisiones de inversión. Muchas gracias, profe. Okay. Profesor, yo tengo una duda. Sí, Valeria. Con respecto a lo que mencionaba sobre CFE y que es rentable y la inversión pública, no, me corrige si estoy en lo incorrecto. Yo tenía entendido que CFE a los Estados Unidos tiene que comprarle cierta cantidad de electricidad. Por eso cuando gobernaba Calderón fue el desborde de la presa de Tabasco. Entonces, por ejemplo, dados los convenios con Estados Unidos, en su artículo menciona que deberíamos de implementar algunas políticas proteccionistas. ¿Qué tanto afecta el TEMEC y los contratos que tenemos firmados en el extranjero con su sugerencia en cuanto a cerrar un poco la inversión privada y aumentar el gasto público para financiar muchas más obras de infraestructura? Mira. La cuestión es de que en ese esquema neoliberal en el cual estamos, se han venido modificando leyes, se han venido instrumentando otras, es decir, pasó por el Congreso, pasó por cambio constitucional, la autonomía del Banco Central. Entonces se le quitó el monopolio del dinero al gobierno, se le quitó el control de la moneda al gobierno y pasó a ser un ente autónomo que responde a los intereses del sector financiero, la autonomía del Banco Central. También pasó por la Constitución, abrir la economía y aprobar estos tratados de libre comercio, donde nos colocan en igualdad de circunstancias con respecto a los productores de Estados Unidos y Canadá, como si tuviésemos los mismos niveles de productividad y competitividad de ellos, ¿no? Y lógico, en esos tratados de libre comercio te pasan a limitar tu manejo de política económica. En el TEMEC no puedes devaluar para mejorar competitividad. En esos tratados de libre comercio no puedes apoyar a empresas nacionales, sino si apoyas a una empresa nacional tienes que darle igual trato a la empresa transnacional que está ubicada en el país. No puedes instrumentar políticas de subsidio porque estarías afectando la competitividad de tus socios comerciales. Entonces, repito, hemos perdido manejo soberano de la política económica para atender los reclamos nacionales. Entonces, yo digo, el gobierno debe retomar el manejo soberano de su política económica para atender los objetivos de empleo, de crecimiento, distribución de ingresos, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, no estar limitados a estos acuerdos. O sea, decir, señores, con permiso, ¿no? Yo voy a retomar el manejo soberano de la política económica para encarar los retos que estoy enfrentando. Y repito, la apertura comercial nos ha llevado a tener menos industria. La industria en el 80, 81 era el 23% de la actividad económica. Actualmente es el 16% o el 15% con toda la destrucción que se está dando, no sé cuánto hoy en día, ¿no? La industria manufacturera. Igual,
no somos autosuficientes en granos básicos, importamos el 40% de los granos básicos que consumimos. Y resulta que dentro del TEMEC te impide tener política agrícola, te impide tener política industrial. Pues no, carajo, no. Entonces, yo estoy, lógico, una política proteccionista implica ¿qué? Dejar de lado los tratados de libre comercio. Una política industrial que implica, que requiere política de subsidio, implica dejar de lado los tratados de libre comercio que te impiden tener política de subsidio. Y luego también el TEMEC te impide tener política devaluatoria. Si tú no eres competitivo, tú tienes que devaluar tu moneda para proteger la producción nacional y encarecer el precio de los productos importados para proteger la producción nacional. Entonces, la cuestión es de que un gobierno tiene que tener el manejo de su política económica y no que te la determinen los organismos financieros internacionales o que pierdas el manejo a través de esos acuerdos comerciales donde el país dominante impone condiciones a su favor. Entonces, y de nuevo, ¿no? La política proteccionista es para proteger la producción nacional. Producción privada, nacional o extranjera. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta que la política proteccionista se instrumentó en agosto, octubre del 47, y eso obligó a las empresas que los exportaban a Estados Unidos a pasar a establecerse en México para seguir abasteciendo el mercado interno. Entonces, estimuló entrada de inversión extranjera directa, repito, para producir para el mercado interno. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado con el libre comercio? Pues lógico, entonces ya nos abastecen directamente en su país de origen y la inversión extranjera directa que ha llegado ha sido que para producir para el mercado externo, para exportar, aprovechar la baratura de mano de obra, ¿no? Y ya no tanto para producir para el mercado interno, porque el mercado interno es satisfecho por importaciones. Entonces tú tienes que instrumentar políticas proteccionistas para, repito, impulsar la producción nacional, tanto de inversionistas privados nacionales como de inversionistas extranjeros. Sí, yo no estoy en contra de la inversión privada, ¿no? Repito, pero para que la inversión privada vaya a la esfera productiva, tú tienes que asegurar condiciones de rentabilidad para que invierta en el sector productivo. Porque lo que ha venido pasando con las políticas neoliberales es de que las condiciones de rentabilidad están en el sector financiero, no están en el sector productivo. Entonces de ahí que viene la inversión financiera y no viene la inversión productiva. Gracias, profesor. Una duda más. Por ejemplo, cuando recién ganó a AMLO, Noroña era de los primeros que decía que debería de volver a expropiar el petróleo para mantener como pues la seguridad del precio petrolero para los mexicanos, ¿no? Cuando recibe una crítica muy fuerte al respecto y AMLO fue el primero en decirle que no lo iba a hacer para no desestabilizar la relación que teníamos con Estados Unidos, dado que el comercio principal de los petroleros pues viene de allá, ¿no? Entre los Rothschild y los Rockefeller. Entonces, si podríamos en algún punto aumentar medidas proteccionistas para la economía mexicana, ¿de qué manera lo haríamos sin desestabilizar la relación que tenemos con los gringos? No, pero es que, de nuevo, la política proteccionista no implica que dejes de comerciar con el resto del mundo, ¿no? Repito, existió la política proteccionista desde el 47 hasta el 86, ¿no? Y de hecho, o sea, cuando recuerdo el discurso que hizo Salinas de Gortari en el Congreso de Estados Unidos en el 93, para que se aprobara el Tratado de Libre Comercio, que dijo que era importante el tratado para que se establecieran en México las empresas y así frenar la migración de mexicanos a Estados Unidos, etcétera. Pero fíjate, en 1900, antes del Tratado de Libre Comercio, México exportaba a Estados Unidos el 67% de las exportaciones totales, ¿no? Y con el Tratado de Libre Comercio se pasó a incrementar al 80% de lo que exportamos a Estados Unidos. Entonces solamente se incrementó, repito, 3 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, ya nuestro principal mercado ya siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Y lógico,
el Tratado de Libre Comercio lo incrementó tantito, pero eso no se tradujo en mayor crecimiento económico para el país. Crecíamos más antes que lo que pasamos a crecer después con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, aquí el decir proteger la producción nacional no implica que vas a dejar de exportar, ¿no? Sino es en la perspectiva de que lo que exportes tenga mayor componente nacional, tenga mayor valor agregado nacional. Y si grandes exportaciones de petróleo, ¿no? Porque no somos productores de petróleo, ¿no? Aunque de hecho Estados Unidos en los últimos años ha venido disminuyendo sus importaciones de petróleo por toda la cuestión del fracking que han instrumentado en tal país, ¿no? Pero el petróleo sí, es un insumo estratégico, ¿no? que es comercializado internacionalmente, ¿no? Y donde México, repito, sí, tiene que seguir incrementando la producción para seguir incrementando exportaciones. Sí, o sea, hubo una oportunidad histórica que el gobierno debió haber aprovechado cuando Trump le dijo a México que si no actuaba como muro a la migración centroamericana, iba a dejar de lado el Tratado de Libre Comercio o iba a establecer aranceles hasta el 25%. Era para que el gobierno, desde mi perspectiva, hubiera respondido, ok, pues nos vamos a políticas proteccionistas, ¿no? Porque finalmente, así como ellos han sido perdedores con el libre comercio, más perdedores hemos sido nosotros. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Yo tenía una duda, profesor, no sé si Sí. es que era con respecto a los, digamos, puntos que usted menciona que causan el detenimiento de la esfera productiva. Bueno, menciona que es la austeridad fiscal y como ya lo he hecho saber, pues es imposible que haya crecimiento si es que el gobierno tiene planteado ahorrarse lo más que se pueda para el beneficio o de, digamos, de verse bien entre capitales extranjeros, la libre movilidad de mercancías y capitales, las altas tasas de interés y la estabilidad cambiaria, pero yo tenía un poquito de dudas en esto último, si es que la estabilidad cambiaria es de verdad un punto o algo que cause el detenimiento de la esfera productiva. Yo pensaría que la estabilidad cambiaria podría ser algo deseable, no tener altos movimientos en el tipo de cambio. Bueno, esa era mi duda. Mira, lo vamos a ver más adelante en la bibliografía, ¿no? La paridad cambiaria tiene que ver con el movimiento de mercancías y con el movimiento de capitales. Resulta que el movimiento de mercancías requiere un tipo de cambio y el movimiento de capitales requiere otro tipo de cambio. La estabilidad cambiaria responde a los movimientos de capital. Es el capital financiero el que quiere ver estable la moneda del país donde ellos invierten. Porque si se da la devaluación, ¿qué va a pasar con los capitales extranjeros que están en deuda pública en el país? ¿Qué pasa si el tipo de cambio se va a 30 pesos por dólar? Lo van a perder. Al salir van a tener que dar 30 pesos por un dólar para poder salir. Y siendo que ellos entraron cuando estaban a 18 pesos o a 20 pesos o a 22 pesos, ¿no? Entonces, la libre movilidad de capitales te exige trabajar con estabilidad del tipo de cambio para mandar señales de que vas a mantener estable el tipo de cambio y ellos van a ganar por la tasa de interés o por la ganancia que hayan obtenido en el país. En cambio, la libre movilidad de capitales, digo, de mercancías, ¿qué pasa? Trabajas con tipo de cambio estable, como ha venido aconteciendo en el país por muchos años, ¿no? Termina abaratándose el dólar. Y al abaratarse el dólar, se abarata el precio de los productos importados, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues nos inundamos de productos importados y esos te desplazan a la producción nacional. Y de ahí los procesos de desindustrialización, de pérdida de cadenas productivas y el desempleo, los bajos salarios que se establecen. ¿Para qué? Para vía disminución de salarios, mejorar competitividad, porque se ha abaratado el dólar, ¿no? Con la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Entonces, la libre movilidad de mercancías te debe exigir trabajar con tipo de cambio competitivo para estar encareciendo importaciones y así proteger a la producción nacional frente a importaciones y que las importaciones no te desplacen a la producción nacional, no te originen
desindustrialización no te originen desempleo, ¿no? Entonces, la política que se ha venido predominando desde la política del pacto, desde diciembre del 87, es la que ha atentado sobre la esfera productiva, porque hemos pasado a ser, de por sí tenemos una productividad por debajo de Estados Unidos, y luego le sumas que la paridad cambiaria te abarata el dólar, pues lógico, te abarata el precio de productos importados, y de ahí los déficits de comercio exterior, que nos lleva ¿a qué? A depender más y más de la entrada de capitales. Entonces el gobierno, en vez de tener una política cambiaria devaluatoria para disminuir el déficit de comercio exterior, no, sigue manteniendo estable el tipo de cambio para que venga capital financiero, tener el superávit en la cuenta financiera de balance de pagos y así financiar el déficit de comercio exterior, ¿no? Entonces eso nos ha condenado ¿a qué? A menor crecimiento, a menor industria, a mayor desempleo, menores salarios y depender más y más de la entrada de capitales, ¿no? Claro, claro, como usted decía, ¿no? Más dependencias a las variables externas. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de tener un tipo de cambio competitivo, ¿no? Que te proteja la producción nacional, que te disminuya el déficit de comercio exterior. Y también la cuestión es la siguiente, que para mantener estable el tipo de cambio, el Banco de México te mantiene alta tasa de interés y no te la baja. ¿Para qué? Justo para que el capital no se vaya, porque allí se te va a devaluar la moneda, ¿no? Entonces, para mantener estable el tipo de cambio, Hacienda te trabaja con austeridad fiscal, Banco de México con alta tasa de interés y no tenemos política económica para el crecimiento, ¿no? En cambio, si trabajases con tipo de cambio flexible, pues lógico, puedes bajar la tasa de interés, puedes incrementar el gasto público en favor del crecimiento, ¿no? Y que el tipo de cambio lo determine el mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Quedó claro, profesor. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Podría Sí. ser que con la cooperación internacional se puede ir más allá de únicamente la condonación de la deuda, que con los organismos internacionales se exija a los países el combate a la pandemia? Por ejemplo, que la OMS ya no solamente haga las recomendaciones, sino que se exija su cumplimiento, como con el porcentaje de pruebas que salen, que deben de salir negativas, donde en México es mucho menor. Casi todas las pruebas que se hacen salen positivas. Mira, nadie le hace caso a la ONU, ¿no? Ahorita no hay cooperación internacional alguna. Hubo políticas de cooperación internacional donde los países desarrollados otorgaban el 1% de financiamiento en favor de los países subdesarrollados, pero esas políticas dejaron de existir hace tiempo, ¿no? Eh, eh, las mismas políticas, o sea, que los organismos internacionales te exigen políticas de austeridad fiscal, te exigen que abras tu comercio, etcétera, pues han agudizado la diferencia entre desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Aunque lógico, los economistas neoclásicos te dicen que el libre comercio ha disminuido las diferencias entre desarrollados y subdesarrollados, dado el auge de China, ¿no? Pero China ha crecido gracias a la participación de su Estado en la economía, ¿no? Y no gracias al libre mercado, donde el gobierno chino ha negociado con mejores márgenes de negociación, valga la redundancia, frente a las empresas internacionales para que se establezcan en su país y transfieran tecnología y así impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas nacionales chinas, ¿no? Entonces, repito, a pesar de la pandemia, no está habiendo, ¿no? Cooperación hacia los países más infectados por la pandemia, ¿no? No ha habido cooperación internacional. Y de hecho ahorita hay todo un debate mundial con respecto a lo que van a costar las vacunas. Y luego también, ¿no? Es decir, pues uno no tiene que esperar ayudas internacionales, uno tiene que buscar sus propias salidas, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero entonces
¿no cree que en materia de salud sí deba de fijarse un margen para todos los países cuando es un tema que les compete a todos? Sí, debería, lógico que sí, ¿no? Ahora, la cuestión es que si esas decisiones o acuerdos de las Naciones Unidas se vayan a cumplir, no les vayan a hacer caso, ¿no? Tomando en cuenta que predomina es el espíritu individualista, ¿no? Sí, claro. Y el problema es que los problemas de salud y los problemas ecológicos deben resolverse con acuerdos internacionales, porque compete a todos, ¿no? Porque si no se erradica la pandemia, o sea, si un país dice, no, no, yo soy libre, pues no, dada la interconexión existente, aquel país que cree que ya la libró puede de nuevo ser contagiado en un momento en el cual el contagio sigue en el resto del mundo, ¿no? Igual con respecto a los problemas ecológicos de contaminación, de medio ambiente. O sea, tiene que ser combatidos a nivel mundial, ¿no? Porque por más que un país instrumente políticas en torno a la economía verde, si el vecino no lo hace, pues va a ser contaminado por el vecino, carajo, ¿no? Entonces, efectivamente, sí debe haber conciencia universal para que se dé acuerdos universales y de cooperación universal de combate a las pandemias y a la preservación del medio ambiente, ¿no? Sí, claro, aparte ya pues llevamos casi un año desde que existió esto y no ha habido un consenso entre todos los países. Desgraciadamente, ¿no? Entonces ustedes como futuros economistas pues tienen que tener en mente esto, ¿no? De que la necesidad de crear un nivel de concientización, politización, de que las políticas económicas deben encarar las, estas tres crisis, ¿no? La crisis de la pandemia, problemas de salud, la crisis ecológica, la crisis económica, y que tiene que haber conciencia internacional para lograr acuerdos internacionales en torno a esto. Sí, porque también, ¿no? A pesar de que China ya supuestamente resolvió la pandemia y está retomando las condiciones de crecimiento, pues no va a poder crecer como crecía antes si el resto del mundo no crece. ¿A quién le va a vender, no? Entonces, es muy importante efectivamente la cooperación internacional. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, Profesor, sí. ¿usted cree que como medida en algún momento el gobierno se plantee la compra de empresas, la nacionalización de empresas, como una medida pues para evitar el quiebre de la esfera productiva? Mira, eso está aconteciendo en varios países europeos y tomando en cuenta el descrédito que tiene el gobierno, que de hacerlo va a decir, otra Venezuela o la fregada, ¿no? Lo que, desde mi perspectiva, para evitar eso, pues que llegue a acuerdos con las grandes empresas que tengan problemas, ¿no? Decir, ok, nos asociamos, ¿no? Ver qué porcentaje, o sea, en función de lo que el gobierno contribuiría, qué porcentaje pasaría a tener del activo de la empresa. En el caso yo lo señalé en una charla de la compañía aérea Interjet, ¿no? Que tiene problemas, en decir, bueno, ok, entra el gobierno y con X porcentaje de la empresa, ¿no? Porque es importante preservar la aviación nacional, o sea, de apoyo tanto a Interjet como a Aeroméxico, que también está teniendo problemas, ¿no? Pero pues no pasa por la mente del gobierno porque dice, no, es que nosotros no queremos endeudarnos, no queremos caer en déficit.
Y de nuevo, repito, la importancia, jóvenes, de saber economía, ¿no? No la economía neoclásica que ha destruido el país, ¿no? Bueno, como ya tenemos 2 minutos, entonces la próxima clase vamos a ver el artículo de José Luis Calva